Muy buenas noches, amigas y amigos de su programa En Tres Puntos. Esta noche vamos a tener el placer de un amigo que está con nosotros siempre en todos estos momentos y sobre todo que sabemos que hizo un gran esfuerzo para estar aquí en este programa esta noche, el cual le agradecemos. Vamos a tener a Tobías Crespo, un diputado que siempre ha estado presente en su Cámara de Diputados presentando proyectos y dando siempre soluciones. Vamos a tenerlo esta noche aquí hablando de política, hablando de tránsito y movilidad y todo lo referente a lo que sean son temas que están actualizados en el momento de la noche de hoy para poderlo compartir con ustedes y todos nuestros amigos televidentes, tanto nacionales como internacionales. Pero para eso nos acompaña Javier López, Guillermo Torres. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Tobías. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy tenemos un conversatorio muy atractivo para todos ustedes. Hablar de actividades y realidades políticas. Bienvenido a su programa En Tres Puntos. Muy bien, gracias Flavio, Javier y a ustedes. De igual forma, amigos televidentes de su programa En Tres Puntos. Como bien decía Flavio y Javier, hoy contamos con la grata presencia del diputado Tobías Crespo por el Distrito Nacional, circunscripción número 2, ¿verdad? Bienvenido nuevamente a su casa, líder. Gracias, buenas noches. De verdad que me siento afortunado de estar de nuevo aquí compartiendo con ustedes en esta noche, aún con todos los trabajos que hemos tenido en el día de hoy, pero cuando los amigos llaman a uno es muy difícil decirle que no. Y ya yo me siento con ustedes aquí que más que un programa y una entrevista es una peña, porque hablamos de manera muy detallada y muy profunda de los temas de la agenda, saludando también a los que siguen este espacio, los siguen a ustedes y de verdad que presto a responder las preguntas y las inquietudes. Así es, así es. Y va forzado el diputado, porque nosotros, como el tiempo es limitado acá en el aire, pues tendemos a hacer otro programa también fuera del aire con él. Siempre es así. Siempre Son es dos así. programas. Porque Siempre, es que tiene casi mucho, siempre. pasa que el diputado tiene muchos materiales. Siempre tiene muchas cosas buenas, importantes que decir. Hay una que se puede decir en televisión y otra que no, y esa la comentamos fuera de cámara. Las que no se pueden decir a veces son más importantes y más presentes. Juan Bosch lo decía, que en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Y las que no se ven tienen mayor importancia y trascendencia y determinación que las que se ven. Eso es una realidad. Bueno, Tobías Crespo fue el creador de una ley importantísima, la ley de tránsito y movilidad terrestre, tránsito terrestre y movilidad, todo lo que tiene que ver con los aspectos de lo que serían estos asuntos que son tan complicados y tan criticados y tan molestosos en lo que es el tránsito. Y no podemos dejar una pregunta que en el día de hoy, precisamente, se da a conocer un tema que venía discutiéndose con muchas especulaciones, otras realidades. Entonces, el Intran tomó una determinación y fue suspender el contrato que tenía con la Latam, fue la compañía de los semáforos que colapsó el sistema de semaforización y la semana pasada. Se decía que los semáforos son totalmente estratégicos del gobierno, la parte de energía y todo lo que tiene que ver. Entonces, esa empresa parece que sí, que tomó la determinación de hacer un blackout a lo que fue el caos que se formó la semana pasada. Me gustaría que Tobías nos pueda dar algunos detalles precisos sobre este tema y lo que ocurrió. Bueno, Flavio, realmente yo me sorprendí con la rueda de prensa del día de hoy del Intran, su director ejecutivo, que ya había enviado un comunicado, creo que el fin de semana, el sábado, estableciendo que iba a anunciar lo que iba a anunciar, es decir, que no anunció nada, sino que iba a anunciar el lunes, y dejó a la ciudadanía en expectativa, y uno no sabe por qué no lo anunció el sábado, porque la ciudadanía estuvo completamente irritada, no solamente por una falta de respuesta, sino por una irresponsabilidad de los que tienen que, más que dar respuesta, resolver los problemas de, sobre todo, la movilidad, del tránsito y el transporte, que en este caso es el Intran, las alcaldías, el Ayuntamiento del Distrito Nacional, que tiene su cuota de responsabilidad, y la DGCET, que es lo que tienen las tres instituciones que interactúan. Y te lo digo porque precisamente el año pasado, creo que en el mes de noviembre, al declararse este escándalo del Intran Gate, como le llaman, el escándalo de corrupción denunciado y que tuvo que intervenir compras y contrataciones, no sabemos si ya la Procuraduría General de la República ha iniciado algún proceso de investigación, que debió haberlo hecho desde hace tiempo. Nosotros habíamos solicitado al hemiciclo una interpelación precisamente del director del Intran, que en ese momento era Hugo Veras. Después de eso, creo que esa misma semana, al otro día, pidió una licencia
se nombró a otro incumbente de Coronel. manera interina, un coronel, un militar, que duró hasta final de este cuatrenio. Y bueno, finalmente hoy han nombrado a un director, digo hoy porque hace 2 semanas, alrededor de 2 semanas, que está como incumbente, que fue Milton Milton Morrison, que viene a recibir todos estos problemas que vienen acumulados anteriormente. Y la interpelación que nosotros hacíamos era precisamente pidiendo a las autoridades, al Intran, que le explicaran al país, al Congreso, el tema de los semáforos inteligentes, porque las informaciones que tenemos es que en el año 2019, en el gobierno anterior, a ese mismo sistema inteligente de control de tráfico, pues se le había invertido 25 millones de dólares. Sí. 25 millones de dólares, de los cuales creo que la mayoría, un gran porcentaje, se le había pagado a la empresa anterior, no a la que se le adjudicó el contrato actual. Y en ese sentido uno se preguntaba, pero si en el 2019 invirtieron 25 millones de dólares, calculado una tasa del 60 por 1, el país se apagó en el 2000 por el tema de la pandemia, nos fuimos a nuestras casas por 3 meses y volvimos en mayo. ¿Cómo es posible que en el 2021, 2022 vuelvan las autoridades del Intran, no importa si aquella o esta, a venderle al país entonces que se le iba a invertir 1.300 y pico millones de pesos? Es decir, no sé si ustedes me entienden qué tanta inteligencia tiene estos semáforos como para que haya que invertirle tanta cantidad de dinero en tan poco tiempo. Y uno, de verdad que uno se sorprende de cantidades astronómicas, que yo dirigí ese centro de control por 6 años y lo más que nosotros pudimos invertirle en los 4 años que tuvimos no llegó ni siquiera a 100 millones de pesos, 1 millón y pico, para rehabilitarlo, y fuimos un poco más allá, incluso subimos las cámaras de videovigilancia en línea. Es decir, ese centro inteligente de control de tráfico no es nuevo, fue instalado e inaugurado en el año 1999, cuando se construyó el túnel de la 27 de febrero, la 27 el de Boulevard, Sí. y estaba ahí entre la Churchill y la Lincoln. Y en ese sentido, pues siempre hay que irle haciendo adecuaciones, pero lo sorprendente, y por eso nosotros le pedimos al Ministerio Público la investigación de por qué, si en 2019 se le invierte 25 millones de dólares, ahora 1.300, y entonces todo lo que salió a la luz pública, yo estoy hablando dicho por el propio gobierno, no está hablando todavía Crespo, sino las mismas compras y contrataciones, después que sale el escándalo, no antes, y ellos lo sabían un año antes, Carlos Pimentel lo sabía un año antes y se vino a limpiar del proceso. Dice que ahí hubo problemas de que los equipos eran usados, que fueron pintados, que hubo falsificación de información, que hubo falsificación de documentos, que hubo hasta alteración de los códigos fuentes, es decir, toda una serie de irregularidades. Y para mí, yo creía que esa empresa, aunque oigan, el contrato se le avanzó casi todo el % por adelantado a esa empresa, creo que se le debe muy poco. Entonces, volvemos de nuevo nosotros, por un conflicto privado entre terceros, a someter a la República Dominicana, sobre todo a los ciudadanos del distrito, del polígono central, a un caos y a un desorden, donde más que explicaciones o relatos, la ciudadanía lo que espera es respuestas y soluciones, porque entonces nosotros estaríamos a merced de que cualquier empresa privada, ¿verdad?, pueda chantajear para fines de pago u otros objetivos que no son los objetivos del país, porque esto afecta a la seguridad ciudadana. Claro. Este es un tema de defensa y yo digo de seguridad ciudadana porque se había anunciado incluso por uno de los personajes que está interactuando, había anunciado que eso podía pasar 2 días antes, y un abogado también. Entonces uno se pregunta si nosotros estamos cogiendo estos temas de relajo como para poner a la ciudadanía a perder tanto tiempo, a posiblemente provocar accidentes de tránsito que puedan producir heridos y muertes, porque yo, por ejemplo, el viernes, de un punto a otro, yo tuve que durar 3 horas para llegar a mi destino, porque era más del 50% de los semáforos dañados. Entonces, yo creo que aquí ya el presidente de la República, fuera de esa rueda de prensa, de la cancelación del contrato y la solicitud, porque eso fue lo mismo que yo solicité hace un año, y ahora lo viene a solicitar Milton Morrison. Es decir, yo creo que ya aquí el presidente debe asumir el tema con la verdadera responsabilidad. Se le ha dado mucha larga, y sobre todo el Ministerio Público, y que desde la alcaldía tampoco se le saque el cuerpo
a una responsabilidad que también los ayuntamientos tienen. Pero una pregunta, diputado. Usted como conocedor del tema, y usted ha hablado de una situación previa que se dio con el anterior incumbente de la DGC, Sí. que llegó hasta compra y contrataciones. Ese contrato no fue rescindido por parte de compra y contrataciones. Que ¿Y eso cómo es la ahora aparece? es la sorpresa entonces, que yo me que estoy- lo está Eso es lo rescindiendo que de yo nuevo? le que yo me preguntaba. estoy Es que le sorprendiendo. preguntaba. Explíqueme. Se supone Claro. que era el Intran que debía estar Sí. asumiendo, pero habían denuncias de que esa gente estaban trabajando de madrugada, estaban trabajando de noche, día de fiesta, la gente mandaba los videos y entonces uno de verdad que la película no la entiende, el relato, el circo, como uno no lo está entendiendo. Entonces aquí yo creo que están tratando de creer que bajo un esquema de semáforos inteligentes el pueblo es bruto. Seguridad nacional, se habla de seguridad nacional. Con los hechos que se han dado y con la situación que ha venido involucrándose desde antes de asumir el nuevo mandato Milton Morrison, que ya se sabía que ahí había situaciones dudosas, vamos a decirlo así porque se ha publicado. Y no se ha tomado ninguna acción, ni jurídica, ni ningún tipo de orden para poder establecer responsabilidades. ¿Por qué? Bueno, eso hay que preguntárselo al presidente de la República, al gobierno, que es quien encabeza la lucha contra la corrupción, el combate a las violaciones a la ley. Y te lo digo porque uno esperaría que desde la Procuraduría, y mira que nosotros venimos de 4 horas de trabajar el tema de la reforma constitucional, y uno se pregunta, pero venga acá, esta constitución no le ha prohibido al presidente de la República hacer lo que la Constitución y las leyes le han otorgado basado en una elección que el pueblo le dio ese mandato. Es decir, no ha habido necesidad de modificar la Constitución para que el Ministerio Público investigara este escándalo del Intran. Es decir, ¿por qué no se ha hecho? Entonces ahí la pregunta hay que hacérselo al gobierno, al Ministerio Público, porque ante tantas pruebas, tantas evidencias y tantas situaciones, uno se pregunta, y es que hay vacas sagradas. Es decir, aquí nosotros deberíamos ir a un tema de que la ciudadanía es la que está pagando finalmente los platos rotos de una falta de responsabilidad y de asumir verdaderamente como debe ser un tema que es de seguridad ciudadana, aunque ellos digan que no. Ahora, Tobías, este fin de semana pasó una desgracia, una violación a la ley que es tu hija, que es la ley de movilidad y tránsito terrestre, en la comunidad de Las Yayas de Asua. La ley misma no contempla la seguridad de los que participan en una actividad, como por ejemplo, en una curva, un bar. No tiene sentido que, como tú sabes, que en todos los pueblos se llenan las calles. No hay la seguridad de proteger las vidas de esas personas. Bueno, En la ley. la ley no toma en cuenta la parte comercial, me explico. Ujú. Que un colmado tenga un centro de diversión y que en ese centro de diversión se junten en una patronal, en un grupo de gente a lo que famosamente le llaman el teteo, ¿verdad? Porque ustedes vieron los videos de lo que ocurrió ahí. La ley no tenía ese alcance de los permisos para centros de diversión en expedición de bebida en un colmado. No era el alcance ni el objetivo de la ley 637 porque es una ley de movilidad, de transporte, de tránsito y sobre. Ahora sí, el tema del uso de las aceras en la calle donde estaban celebrando, la ley prohíbe eso, pero también en el caso específico, y no tenemos la data, por eso a veces uno es mejor esperar que llegue la investigación técnica, que la misma ley 6317 establece, y no ha empezado la DGC y el Ministerio Público a hacer eso, lo que se llama la investigación técnica de los accidentes de tránsito. En cada accidente que hayan heridos, muertos, daño a la propiedad pública, daño a la propiedad privada, el Intran o en el caso específico la DGC con el Ministerio Público, que la policía, en este caso la Policía de Tránsito, que es la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte, acompañando al Ministerio Público que encabeza la investigación penal, inicie el peritaje, determinar las causas, quién fue, la escena del crimen habla, eso es una escena de un crimen, y entonces sobre esa base entonces determinar la responsabilidad. Dicen, aparentemente uno no lo sabe, que al conductor se le fueron los frenos, ya eso es un tema también que es responsabilidad del Intran y la DGC, lo que le llaman la inspección técnica vehicular, que no la está haciendo. Pero de eso vamos a hablar, porque la inspección es técnica aquí, que hay una ley que siempre está presente en todos estos momentos, pero no se cumple
en muchísimos casos, pero cuando vengamos de la pausa, nuestra primera pausa comercial, vamos a hablar en detalle de esto. Vamos arriba y regresamos. Bien, ya de regreso aquí con el diputado Tobías Crespo, diputado por la circunscripción número 2, que siempre ha sido un baluarte en esa circunscripción. Vamos a brindar con nuestros Ya yo le iba a invitados decir porque me tienen aquí. especiales. Yo sé Eco. que Salud. ya todos se desesperan cuando Salud. ven que los productos de Me Rica. tienen el jugo ahí y no me dicen nada. Salud, mucha Salud. salud. Yo quiero Tobías. felicitar al primogénito, unigénito de mi hijo que cumple hoy años y espero que siga como hasta ahora va. Que la cumpla pero- feliz. Bueno, yo a mi Este, sobrino quiero desearle mis más sinceras felicitaciones. Inteligente, siempre presto a servir, familiar y todo eso, que es mi sobrino Javier Antonio López Gutiérrez. Muchas felicidades, mi hijo, que siga desarrollándote y que siga creciendo. Muchas felicidades. Extensivas esas felicitaciones para Javi. Salud, bendiciones y larga vida. Que lo disfrute. Así Así es. es. Tobías, mira, hablábamos de las leyes que tienen de movilidad, transporte y todo lo que es esto. Pero entonces uno se sorprende que cada día más las leyes es menos, o vamos a llamar represivas, porque hay muchos camiones que andan en condiciones con gomas lisas, con situaciones que andan hasta con la carpacha de adelante abierta con las gomas nada más. Entonces no hay un tipo de reprimenda sobre esos tipos de acciones para que la ley se cumpla. En las carreteras andan fuera de la velocidad que necesitan esos camiones. Transitan carriles que en los no carriles que no corresponden. Ajá. Entonces, vemos tantas situaciones que se dan en la ley de movilidad e incluso de los propios peatones. Utilizan los vehículos en el lugar no adecuado, en las esquinas donde no hay estacionamiento. Entonces, hay un desconocimiento total, una falta de educación sobre el sistema. ¿De qué forma se puede educar a una ciudadanía que pueda tener nosotros, por lo menos, el civismo de tener una ley aplicable? ¿De qué forma se puede aplicar? Tú que has estado presente en esos momentos de aplicar la ley. Yo que estuve dirigiendo Por tránsito eso. terrestre durante 6 años, el 2004 al 2010, soy un convencido, y no porque estuve ahí, sino desde siempre, de que aquí hay dos enfoques que deben resolver el problema, que es la educación para la prevención y el régimen sancionador. Me explico. Te educo, te concientizo, te capacito, te oriento, te logro llevar a un nivel de conciencia, porque no estamos hablando de temas académicos, sino de respetar el derecho de los demás, respetar la vida del otro, porque los derechos míos empiezan y terminan donde empiezan y terminan los suyos. Y sobre esa base, mientras más invierten los estados en la educación para la prevención, menos tienen que invertir en la parte represiva, Exacto. correctiva. Es como diríamos, a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, te educo, te capacito, pero si te me sales de la raya, pues te aplico el régimen sancionador. Entonces, la ley 6317, en 3 de sus artículos, de los 360 que tiene, establece que el Ministerio de Educación, el Consejo de Educación con el Intran, la Escuela Nevial del Intran, deben insertar la educación como asignatura en el nivel inicial, en el nivel primario y en el nivel secundario, para nosotros tener en una generación, o por lo menos una generación y media, nuevos ciudadanos, nuevos peatones, nuevos conductores, nuevos pasajeros, y sobre todo que estos puedan lograr que nosotros tengamos una nueva cultura ciudadana. Ahora, eso no lo es todo. Tú educas a la gente, lo concientizas, pero hay gente que son imprudentes, hay gente que siempre busca la puerta trasera y hay gente que siempre busca los mecanismos de violar la ley, de saltársela, ¿verdad? De bypassear, como diríamos, Sí. la ley. Entonces, para eso está el régimen sancionador. El régimen sancionador aplicado de manera correcta es lo que va, junto con la educación para la prevención, es lo que va a lograr un cambio de cultura en el ciudadano. Si la gente no entiende que violar la ley 6317 tiene un régimen de consecuencia, va a seguir de manera reiterada violando la ley.
Y cuando digo el régimen de consecuencia, por un lado está la parte pecuniaria, el cobro de las multas. Nosotros tenemos una ley nueva con multas viejas de 1.000 pesos y de 1.650, pero también estamos hablando de sanciones de salario mínimo para el sector de transporte, la reducción en los puntos de la licencia de conducir y por último, que es lo más preciado, que es la libertad, el tema de privativo de libertad cuando hay muertos y heridos. La ley 6317 establece cuando hay agravantes hasta 3 años máximo de prisión cuando hay uno o varios heridos. Pero se estila que los accidentes de tránsito en todas las normativas, en casi todos los países del mundo, que los accidentes de tránsito, las muertes por accidentes de tránsito se tipifican como un homicidio involuntario, un homicidio culposo. Nadie sale en su vehículo a matar, a menos que sea planificado, a otro, sino que se produce el accidente. Precisamente, diputado, en ese sentido hay algunas críticas, porque si bien es cierto, como bien usted dice, que la mayoría de las legislaciones en la materia y en la región, los diferentes países del mundo, lo tipifican como una muerte voluntaria cuando hay fallecidos en un accidente de tránsito, correcto, pues si bien también hay críticas en el sentido de que cuando se determina que no es una muerte involuntaria, ¿cuál es la sanción en ese aspecto que establece la norma? La ley 6317 establece el máximo de 3 años. La ley 241 tenía 5 años, pero usted va a la Procuraduría General de la República y nadie había cumplido ni siquiera un mes preso por matar a otro. Entonces, ¿de qué sirve poner 5, 10, 15, 20 si no se cumple? Ya con esta ley, en esta ley a partir del 2017 ya los tribunales han sentado sentencias con precedentes de la pena máxima. ¿Por qué? Porque cuando se determinan las agravantes, la ley establece 6 agravantes, creo que en el artículo 303, que son la imprudencia, conducir bajo los efectos de la droga y el alcohol, no tener la licencia de conducir, competencia de auto en la vía pública, no tener la inspección técnica vehicular y no tener la póliza del seguro. Esas 6 agravantes, cuando concurren, la víctima o los abogados de la defensa o el Ministerio Público, que es el representante de la sociedad, puede pedir la pena máxima o la pena más agravada cuando concurran esto. Ahora, si la investigación técnica del accidente de tránsito determina que no fue un homicidio involuntario, un homicidio culposo, y vuelvo y repito, la escena del accidente, que es una escena del crimen, habla. Por eso lo importante de que la investigación técnica de los accidentes de tránsito, la DGC y el Ministerio Público la empiecen a hacer. Entonces, tú, en vez de irte por la ley 6317, pues te vas por el Código Penal. Entonces, el Código Penal, porque tú puedes, en tu petición al tribunal, puedes solicitar que en vez de la ley 6317 te vas por el Código Penal, que la sanción es más alta, pero tú debes demostrar en el tribunal las pruebas, las evidencias, la carga de la prueba de que la persona tuvo una intención de abordar a otro, o que al final y en definitiva las agravantes que concurrieron en ese accidente no están establecidas dentro de las 6 que establece la ley 637, y tú tienes que demostrar que hubo realmente una responsabilidad y una intención, porque recuerden que en los tribunales no es que tú hagas la solicitud, no la es lo petición, que se alegue, sino lo que se tienes prueba. que demostrarlo en los tribunales, lo que le llaman la carga de la prueba. Sí, Todavía hay un detalle que la ley de movilidad hablaba de una serie de reglamentos que todavía no se conocen. ¿En qué está la aprobación de esos reglamentos para la aplicación total de la ley? Pero esa pregunta me la vas a responder después de que vengamos de la pausa. Bien, ya de regreso y con una pregunta que habíamos dejado en el aire. Javier, ¿puede repetirse para que Así es. Los reglamentos de la ley de movilidad, ¿en qué está? Porque nadie lo conoce. Si se han aprobado, si no se han aprobado. ¿En qué está esa sustentación? Mire, la última información que tengo, habría que actualizarla, ir a la página del Intran o del Poder Ejecutivo, no sé si el Ministerio de la Presidencia, que también estaba dirigiendo al inicio de este gobierno los gabinetes, los famosos gabinetes, porque este gobierno
puso gabinete en todas las áreas, gabinete de transporte, gabinete de salud, gabinete de educación, habiendo los ministros, es decir, una duplicidad de funciones, y digo yo que quitándole competencia a los órganos u entes que ya estaban establecidos en la Constitución y en las leyes, o por lo menos en las leyes orgánicas de cada ministerio y de cada institución. Se habían aprobado únicamente creo que 13 o 14 del reglamento. Las autoridades anteriores del Intran lo habían reducido de 32, que eran de manera detallada, lo habían reducido a 24, y de eso se habían aprobado creo que 13. Faltaban algunos 11 reglamentos, pero no he visto como en este gobierno que los 4, ya este gobierno tiene 4 directores del Intran en 4 años. En 4 años. Sí. Si ustedes contabilizan, van 4 directores del Intran. Es decir, que ahí el gobierno no ha dado pie con bola con el tema de la movilidad, del transporte, del tránsito, la seguridad vial. Y si así está el gobierno a nivel de tantos cambios de directores del Intran, imagínense cómo están las vías y cómo está el país. Le están haciendo honor al término de movilidad, están moviéndolo. Bueno, lo que pasa es que el gobierno debe entrar con un plan de gobierno, un plan de trabajo, unos proyectos y unas políticas públicas que debe implementarla en 4 años, y precisamente no lo han movido por cosas buenas. Bueno, las complicaciones que tiene el tránsito, la movilidad peatonal y todo lo que crea los problemas viales. Tobías Crespo, que tiene toda experiencia y ha trabajado sobre esto y también fue director de todas esas operaciones. La cantidad del el parque vehicular es demasiado fuerte aquí en el país. ¿Qué opinión tiene Tobías Crespo del parque vehicular? Porque la cantidad de vehículos que hay aquí, las vías ya no dan o no tienen espacios. ¿Qué se ha pensado sobre eso? Mira, en la ley 6317, aquí el parque vehicular promedio aumenta. Tú te vas a la estadística de impuesto interno que lo publica en su página, el Departamento de Vehículos de Motor, promedia un crecimiento del parque vehicular anual entre un 4, un 5, a veces un 6, y en algunos años ha llegado hasta un 7%. Y eso representa un gran crecimiento con respecto a las vías. Las vías no crecen en esa magnitud, es más, ni en ninguna magnitud, que es lo que generalmente se pone. Bueno, pasos a desnivel, túneles elevados, pero la cantidad de vías asfaltadas y nuevas vías, a veces de caminos vecinales y de vías urbanas, no crece en la misma proporción. Entonces, para evitar, a veces aquí se hace una fiesta con las ferias de vehículos, que eso te dice que cómo va la economía, que se vendieron 6,000 millones de pesos, 8,000, de los cuales nosotros no estamos opuestos de que la gente compre vehículos. Mucha de esa gente compra vehículos a veces sin poder, se mete en préstamos a veces sin poder, pero la apuesta debería ser más que el parque vehicular crezca en esa proporción tan alta, como no crece en las vías, es que funcione el transporte público de pasajeros, que la apuesta debe ser a la colectivización, a la masificación. Por eso es que tú ves que ese crecimiento vertiginoso del parque vehicular te lleva a un mayor nivel de congestionamiento, las vías se ponen como un embudo, ¿verdad? De manera congestionada, y entonces llega un momento en que las vías se saturan. Se saturan quiere decir que no importa la hora del día, hay horas picos en todos los sentidos. Entonces, eso implica los trastornos que nosotros día a día tenemos en la República Dominicana. Si a eso tú le agregas que no se cumple con la ley, que no se fiscaliza, que no se viabiliza el tránsito, entonces nosotros tenemos el caos actualmente. Ahora, ¿qué dice la ley 637 con respecto a los vehículos? Establece 3 políticas públicas principales para enfocar, porque la seguridad vial tiene 3 ejes principales: el factor vehículo, el factor vía y el factor humano, que somos nosotros. Pero a mí me gustaría, en ese puntico ahí, la sustitución de los vehículos, que es el punto clave. En cuanto a los vehículos, establece 3 políticas definidas. La primera es la inspección técnica vehicular, de manera frecuente y recurrente, incluso en el transporte de carga y pasajeros. Como se usan más los vehículos con más continuidad, debe ser no al año, sino en menor plazo de tiempo. Eso no se está haciendo, lo que nosotros comúnmente le llamamos la revista, pero es para garantizar la seguridad activa y pasiva de los vehículos, no un simple malvete que tú lo compras donde sea y que generalmente no llegaba a su cometido. Y lo segundo que establecimos en la ley, pero lo primero debe ser la inspección técnica vehicular, el pecado original, es la prohibición de que vehículos de X cantidad de años no entren al país.
Eso ya estaba establecido en un decreto del año 2000 al 2004 y eso se puso de manera taxativa, así mismo en la ley, por los intereses que habían entre los Exacto. concesionarios, las asociaciones de vehículos nuevos Ujú. y los usados, porque al final no importa si el vehículo es nuevo o se usó, lo que importa es que el vehículo esté en Esté en condiciones condiciones. físico-mecánicas y tenga la seguridad activa y pasiva. Y finalmente, la tercera medida, Flavio, es la relativa a prohibir que aquellos vehículos que su año de fabricación no es lo mismo el año de importación, sino el año de fabricación, por ejemplo, para motocicletas, para vehículos tipo sedán de 4 puertas, para vehículos, camiones tipo 3, ¿verdad? Que son de 2 ejes, 3 ejes, 4 Sí. ejes. Para cada tipo de vehículo pusimos una cantidad de años de vida y que el Intran y la DGC, a partir de que se cumpla esos años, creo que el máximo para los vehículos pesados eran 25 años. 25 años. Los vehículos, los minibuses, los microbuses, Sí. fueron en forma escalonada. Lo que menos tenían eran las motocicletas, que recuerdo como ahora eran 7. Los vehículos tipo sedán, 12. Y así iba subiendo a 15, 20, 25 años. Y la gente decía, no, pero 25 años es mucho y 30 también. Pero la situación de nosotros como país subdesarrollado, tampoco podemos darnos el lujo de países que tienen la capacidad financiera, ¿verdad? Porque a veces la gente empieza a entrar en conflicto entre los vehículos nuevos y los vehículos usados. Y ninguna persona que su presupuesto le da para comprar un vehículo nuevo, usado, nunca va a pensar en un vehículo nuevo, 0 kilómetros, porque su presupuesto nunca le va a dar. no va a Y va llegar. siempre a pensar en el Sí. vehículo usado. Todavía hay una pregunta que me llama mucho la atención y es, ¿los vehículos de carga tienen una limitación en lo que es el año de fabricación en la República Dominicana? Porque aquí todos son de la década del 60. Sí, lo pusimos, que fue el plazo que Se le dije, cumpla. que son 20. No se está cumpliendo, es que la ley no se está cumpliendo. Entonces, si no se cumple la Exacto. ley, nosotros vamos a tener lo que ocurrió en Asua y vamos a ver lo que ocurrió con los turistas que tuvieron Turistas también. en Bávaro. Y vamos a ver más accidentes, porque déjenme decirles, lamentablemente, nosotros que nos fajamos 12 años a trabajar esa ley, antes de la promulgación de esta ley, de llegar a este gobierno, al 2020, aquí morían 6 dominicanos todos los días en la vía pública. Y nosotros pensamos que lo mandó Dios, que lo mandó el destino, y los accidentes de tránsito son evitables, Están ahí, son exacto, prevenibles. claro. Sin embargo, del 2020 hacia acá ha aumentado a 8. Es decir, que en vez de disminuir las estadísticas por accidentes de tránsito en este gobierno, ha aumentado 2 víctimas mortales más diarias. ¿Qué te dice? Que no están haciendo nada para, Y los para filtros, regular los ese- filtros en aduana, por ejemplo. Perdóname, Guillermo. Porque ahí yo digo los filtros. La estadística que estoy dando no es Tobías Crespo, es La el año estadística. 2023, el Observatorio Permanente de Seguridad Vial, el OSEVI, que es del propio Intran y que fue creado con la ley 6317 en el 2017, Así es. que ya tiene 7 años. Yo me refería todavía también a los filtros. Por ejemplo, en aduanas hay vehículos que son considerados que tienen de perfecto de fábricas y son rechazados en esos países grandes. Sin embargo, lo dirigen hacia estos países, estos mercados de Latinoamérica, o mercados de tercer mundo, y entran por las aduanas, tienen un defecto de freno o de situaciones. Sin embargo, nosotros no filtramos eso y entran por las autoridades mismas. Entonces, ¿cómo lograr que eso se cumpla? Mira, eso es una dinámica cotidiana que se da. Aquí llegan muchos vehículos de transporte de pasajeros, de transporte de carga, livianos, y te voy a decir que hasta motocicletas llegan por pedazos y por piezas, Sí. y la ensamblan aquí, minibuses y microbuses la ensamblan aquí, y que vienen por pedazos y por piezas. Es lamentable que eso se produzca, pero nosotros diríamos que recogemos muchas de las cosas que ya en otros países sí cumplen la ley, cumplen la normativa. Por ejemplo, en Europa no puede durar un vehículo de transporte de pasajeros y de carga más de 5 años. ¿Qué hacen con esos vehículos? Lo envían para estos países del tercer mundo, se compran, se traen, no hay las restricciones ni el cumplimiento de la ley que hay en esos países, y entonces nosotros vemos que los accidentes de tránsito se producen porque esos vehículos, no es que estamos hablando que son descartados, pero que esos países ya no lo utilizan, pues de este lado se utilizan y sus Exacto. condiciones físico-mecánicas y su seguridad activa desde que llegan
no son las óptimas a nivel general para lograr una seguridad Así vial. es. Pero Vamos eso a ir- es cotidiano, eso es en todos los sectores a nivel de vehículos. Así es, eso es la realidad. Vamos a irnos a nuestra tercera pausa comercial para luego regresar ya con temas políticos, puramente política, para poder tratar también con Tobías Crespo. Vamos arriba y regresamos. Bien, ya de regreso aquí en la mesa de las conversaciones, la peña, como dijo Tobías aquí en este programa, llevando estos temas que son realmente de gran preocupación. La ciudadanía siempre está preocupada por estos temas que son de transporte, movilidad y son caóticos, interrumpen toda la vida normal del ciudadano. Tú tienes una pregunta de Guillermo. Bien, diputado, conforme a lo que establece la norma en materia de tránsito, en lo que tiene que ver con las importaciones de los vehículos hasta un año determinado, ¿considera usted que se está cumpliendo la ley en ese orden? Y si de igual forma considera también usted que se debe modificar en la cantidad de años de importación que se le permite. Bueno, yo creo que los años, estoy hablando a nivel personal, aunque la ley dijo, se estableció 5 años para la importación desde su fabricación, yo entiendo que pudiera permitirse una mayor flexibilidad, pero el problema de aquí es los intereses que hay entre los concesionarios de lo nuevo y lo viejo. Vuelvo y repito, el tema no es que sea ni nuevo ni viejo, porque desde que tú usas el vehículo la primera vez, ya no es nuevo, ya está usado. Entonces el concepto es si es usado o no usado. Entonces, sobre esa base, como país, nosotros pudiéramos aperturarlo a 7 años, pero los conflictos entran en juego y muchas veces no se logra. Lo importante es la inspección técnica vehicular. Tú puedes tener un vehículo. Mire, yo estuve en Cuba en el 2007, creo que fue 2007, 2006, 2008, hace alrededor de más de 15 o 16 años. Y no quiero hacer el símil igual que acá, pero en Cuba los vehículos que habían eran de cuando la 50. revolución 53. del año 59. Sí. Habían vehículos ahí con aire acondicionado, con buenas condiciones, con buena carrocería, y eso era lo que daban el transporte. Y tú dirías, con tanto tiempo lo tenían en buen estado. Ahora, la cantidad de vehículos en Cuba no es igual que la que tenemos aquí. La mayoría de personas... Los almendrones. Exacto. Entonces, lo que te quiero indicar con esto es que el Estado, el Intran, lo que debe garantizar, y nosotros también, los ciudadanos, porque a veces creemos que la inspección técnica vehicular es un impuesto que nos pone el gobierno para fastidiarnos la vida. No, y eso es una filosofía de vida que nosotros deberíamos tener para garantizar la vida nuestra, de nuestra familia y la de los demás, que los vehículos estén en buen estado, porque si el vehículo no está en buen estado, puede una falla mecánica, una falla física o una falla de seguridad activa o pasiva provocar un accidente. Entonces, en ese sentido, yo creo mucho en la inspección técnica vehicular, o en que el vehículo de manera frecuente se revise a nivel de la carrocería, de los frenos, de los amortiguadores, de la transmisión, del motor, de las luces, de los sistemas direccionales, y que eso se cumpla. Ahora, que haya una casualidad, porque dentro de los accidentes de tránsito se estila que hay un 2% que son inevitables, que es caso fortuito, causa mayor, una situación de un terremoto, de una situación que tú no puedes evitarlo, y entonces se produce la colisión. Pero a nivel general yo creo mucho en la inspección técnica vehicular, más que en que si el vehículo tiene 3 años, 2 años, 5 años, 7 años, 10 años, 25 años. Sí sabemos que los vehículos, mientras más viejos son, igual que nosotros los seres humanos, vamos perdiendo nuestra capacidad de operatividad y de funcionamiento. Pero no todo el dominicano puede comprar un vehículo 0 kilómetros. Así es. Un vehículo nuevo. Bueno, esa es la realidad de nuestro tránsito, de nuestro sistema de transporte, de viabilidad, que está precario, todavía no se ha dado ese paso positivo para limitar muchas cosas de las que están ocurriendo. Pero vamos a la política. En estos momentos, prácticamente, Tobías, el tema del avión de Maduro ha ocupado las páginas de los periódicos, que ha opacado hasta el propio accidente de las Yayas de Asua, y también el tema del nuevo rompimiento de contratos del Intran. Se opacó un poquito
porque la semanal del presidente de hoy lunes dio a conocer a través del canciller y del propio presidente que dijo que realmente el avión que estaba en el Higüero con 3 meses y todo estaba callado en investigación por los Estados Unidos, que tiene su equipo investigativo, pero sin embargo cae en República Dominicana ese tema. No se sabe quién lo trajo, no se ha dicho nada de Ni eso. el nombre de quién está. Ni el nombre de quién está. Sin embargo, el presidente de la República, cuando dio a conocer, dice que no, el avión no está ni a nombre de Maduro ni tampoco del gobierno venezolano, que está en nombre de un particular. ¿En qué afecta a la República Dominicana todos estos temas, siendo tu caso que quizás, pero alguien lo trajo, alguien es responsable, pero no se da a conocer? ¿Qué hay ahí con ese avión? Bueno, los datos y la información yo prefiero mejor esperar que se investigue, que se dé toda la información, porque de hecho ya las relaciones entre Venezuela y República Dominicana están ya Sí, afectadas y están en un nivel de rompimiento, como dirían, por las situaciones que se han dado durante y después de las elecciones que se realizaron en ese país. Y ahí nosotros entendemos que viendo la geopolítica es preferible esperar, porque si ni el mismo presidente ni las mismas autoridades han podido dar con todas las informaciones, lo preferible ahí yo aprendí que cuando a mí me faltan datos, prefiero mejor no opinar y esperar que las instituciones oficiales den la información. Ahora, Tobías, tú tenías reunión el día de hoy sobre la reforma constitucional. ¿Qué tú puedes decirnos sobre esos temas? Ahí sí estamos bien actualizados. Bueno, nosotros estuvimos en la segunda reunión de la comisión bicameral, del cual nosotros somos miembros, que está discutiendo el proyecto de ley para convocar a la necesidad de la reforma de la Constitución de la República, en el cual la Fuerza del Pueblo entendemos que no hay una necesidad de modificar la Constitución, aunque la ley así lo habla, o el proyecto de ley. Ya habíamos, en la reunión pasada, habíamos leído el proyecto, habíamos leído algunas recomendaciones de otros textos de la Constitución sometidos por algunos senadores, y en el día de hoy pues estuvimos con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el Antonio Antoliano, exacto, escuchando su parecer y explicándole a los diputados y diputadas los alcances, los objetivos de la modificación de la Constitución. Estuvimos alrededor de más de 3 horas, desde las 3 de la tarde hasta un poco antes de yo venir acá hacia este programa, y en ese sentido pues se escucharon las opiniones de él, los diputados y senadores hicieron preguntas, fueron respondidas, y nosotros ya tenemos una agenda. Por ejemplo, para el próximo jueves estaríamos escuchando al Pleno de la Junta Central Electoral a las 10 de la mañana, y luego 1 hora de diferencia estaríamos escuchando al Pleno del Tribunal Superior Electoral, sobre todo con el tema que tiene que ver con la unificación de las elecciones, o hacerlas separadas, y el tema de la administración sobre esas elecciones. Y tenemos un calendario de convocar a otras instituciones, a expertos, a juristas. Hay propuestas que se han hecho incluso de convocar vistas públicas, porque así como el Ejecutivo duró 3 años haciendo consultas, según la carta que remite el propio presidente de la República al Congreso Nacional, nosotros no podemos en 2 días o 2 o 3 días embarcarnos a una modificación, porque al final las consultas que se han hecho no han sido amplias. Es decir, desde el Estado, desde el Poder Ejecutivo, nosotros decimos que no se ha consultado. Los partidos de oposición están opuestos, hay muchos juristas opuestos, muchas instituciones. Y una de las cosas que pudiese carecer, que es de lo más importante que pueda tener una reforma constitucional, que es un intangible, que es la legitimidad. Ellos tienen los votos para pasarlo tanto en el Senado como en la Cámara, pero nosotros estamos en una comisión bicameral, y ya como Asamblea Nacional Revisora, nosotros estaríamos juntos, los senadores y diputados, pero la Fuerza del Pueblo ha entendido y entiende que no hay necesidad de la reforma, y estaríamos votando en contra de esa modificación constitucional. Hay un tema, diputado, que no quisiera, ya se terminó el programa. Hay un tema que no quisiera de manera rapidita que usted se fuera sin antes escuchar su opinión, y es el caso de La Vega. Se ha determinado con la renuncia del síndico y con la renuncia de la vicesíndico que hay un vacío legal por llenar. Usted como diputado, ¿cuál es la opinión al respecto? Aunque usted no es abogado, pero
Yo creo que nada más le falta el título. Quisiéramos escucharlo. Nosotros somos licenciados en Derecho. Bueno, de ingeniero, bueno. sí. Además de no la... ingenieros constitucionalistas, pero sí licenciados muy en bien, Derecho. esa no la sabía. Mira, lo que ha ocurrido en La Vega da pena y vergüenza, que se someta a un pueblo a una elección para un alcalde, que ese alcalde pues renuncie y se vaya al Poder Ejecutivo. Lo han hecho otros alcaldes de este mismo gobierno y que en definitiva la vicealcaldesa también renuncie. Entonces estamos ante una situación que el pueblo vegano elige unas autoridades y ahora no sabe quién va a dirigir su alcaldía. Es muy triste que eso pase y aunque hay un vacío jurídico, nosotros entendemos que lo que más procede para la democracia es que vuelvan a hacer elecciones. Así es. Muchísimas gracias a Tobías por estar con nosotros en la noche de hoy, dando a conocer todos estos temas, que son temas nodales, temas que se necesita orientar a nuestros amigos televidentes, tanto nacionales como internacionales que siguen este programa. Gracias a ustedes. Así es. A ustedes solo nos resta darles las buenas noches. Pásenla bien. Hasta mañana. Buenas noches.